Buenas, aquí estamos en este nuevo episodio de Hijas de la Luna. Hoy nos encontramos con la luna llena en Capricornio, su energía. Hoy ya pasó un ratito de la luna llena. Es una luna muy particular porque se vio llena el día anterior, o sea, el sábado 20, se vio el domingo 21 y hoy lunes 22 va a seguir viéndose en esa magnitud de la luna llena. Para el hemisferio sur es la luna del lobo, mientras que para el hemisferio norte es la luna del ciervo. Más adelante les voy a contar de qué se tratan estas energías. Tienen mucho que ver con lo que pasa en la naturaleza y nuestros ancestros veían porque estaban mucho más en conexión en la naturaleza que nosotros. Entonces le llamaban a las lunas de acuerdo a lo que sucedía en la naturaleza. Si esta es la primera vez que estás viendo este hermoso episodio de Hijas de la Luna, quiero contarte que arranco desde cero para que sepas qué es una luna llena. Porque a veces hablamos un montón, la luna llena, pero yo no sé si todos sabemos qué significa la luna llena, o sea, ¿por qué la luna se llena? Entonces, para que podamos desasnarnos y tener una idea lógica, miren, que yo vivo hablando de espiritualidad, energías y cosas raras, como me gusta llamarlo a mí, cosas falopa, pero sin embargo, a mí también me gusta la lógica, me gusta lo práctico y me gusta que uno entienda de lo que está hablando. Entonces, ¿qué es una luna llena? Sencillo. Cuando la luna se pone en oposición al Sol, o sea, está en la otra punta del Sol, el Sol está en un lado, la Tierra en el medio, la luna del otro, y tiene la luna una ubicación en la que la luz solar atraviesa la Tierra y llega hasta la luna. Entonces nosotros vemos iluminada la cara de la luna que sale esa noche porque justamente está siendo iluminada por los rayos del sol. ¿Qué pasa cuando hay luna nueva? Lo que pasa es que la luna está al lado del sol. Entonces, por la luz del sol, nosotros a la luna no la vemos y justamente está en ese momento en el que comparte la energía solar. En este momento lo que va a pasar es que la luna va a estar en la energía opuesta al sol. Así como lo escuchan, la energía opuesta al sol. La luna, como cumple su tiempo de una manera cíclica, como todo lo que existe en el universo, lo único que no es cíclico es nuestra forma de pensar, que es lineal, pero en realidad todos nuestros procesos son cíclicos porque corresponden a los procesos universales y naturales. Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer? La luna va a pasar por esto que ustedes están viendo, que se llama cuadrante, ¿sí? El sol está en el último grado de Cáncer, hoy ya está en Leo, de hecho, o sea, ya energía leonina allá arriba, nos fuimos del caparazón de Cáncer y nos vamos a la energía solar leonina, ahí a romperla toda, pero lo cierto es que ayer todavía la energía estaba en el último grado de Cáncer, por eso también sucede en el último grado de Capricornio, que es su opuesto complementario, la energía de la luna llena, y el cuadrante que le corresponde, que quiere decir el otro eje que corta perpendicular a el eje Cáncer Capricornio, es el eje Aries Libra. A mí me gusta verlo así porque si no empezamos a ver de esa manera extirpada el mundo en donde pareciera que Cáncer va por un lado y todos los demás signos van por el otro, y eso es mentira. Es mentira, ¿por qué? Porque la astrología es una ciencia universalista, ¿sí? Entonces lo que va a tender siempre va a ser a integrar y no desmembrar. Nosotros desmembramos para poder entender, pero simplemente es un proceso mental lo que estamos haciendo y es importante darse cuenta y ser consciente de ese desmembramiento que hacemos de las energías, porque si no nosotros creemos
que de verdad el hígado funciona solo, por ejemplo, o Cáncer no tiene nada que ver con el resto de los signos. No forma parte de ningún círculo, de ninguna cosa, de ningún propósito más grande, y es un poco lo que nos pasa a nosotros también con nuestra propia vida, que en la exacerbación del individualismo terminamos creyendo que solo lo que importa es nuestra vida y todas las de los demás nos importa un choto. Entonces, lo que nos invita a la astrología en este sentido universalista, y sobre todo la luna, y les voy a contar por qué. Porque cuando se sucede la luna nueva en Cáncer y se pega a la energía solar, como pasó, la luna nueva en Cáncer fue el 5 de julio, después llegamos a la luna llena en Capricornio el 21 de julio. Pero en el medio sucedió el cuarto creciente. Y el cuarto creciente estaba en el signo de Libra. Y después sucedió un cuarto menguante, que fue anterior a la luna nueva, que sucedió en el signo de Aries. ¿Qué es lo que nos muestra la luna? Que ella va pasando por este cuadrante, porque pasa por todos los signos, y en el cuadrante donde va a suceder las 4 fases que nosotros como cultura le damos importancia, por eso también es importante decirlo, no todas las culturas tenían 4 fases lunares, la mayoría tenían 8, pero nosotros elegimos 4. Así que le damos bola a la luna nueva, al cuarto creciente, a la luna llena y al cuarto menguante. Entonces, la luna va a darle fuerza al cuadrante que esté sucediendo en ese ciclo, ¿sí? Todas, todes vamos a aprender, o aprendimos en realidad, porque ya pasó, aprendimos, en el mejor de los casos, de este cuadrante. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos un cuarto menguante en Aries, una luna nueva en Cáncer, un cuarto creciente en Libra, y culminamos con una hermosísima luna llena en Capricornio, la segunda luna llena que acontece en este año, en el mismo signo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos durante un año del calendario gregoriano, gracias a Gregorio por esto, tenemos en el calendario gregoriano 13 lunas llenas y 12 meses. Entonces lo que sucede es que un mes va a tener 2 lunas llenas. Eso sucede todos los años. Si te estoy dando una data que no sabías que existía, bueno, bienvenido al mundo de la luna. Nuestro calendario es solar, se rige por la energía solar, se rige por lo que vemos desde la Tierra del Sol. Entonces, lo que sucede es que nos importa un carajo el movimiento de la luna, y entonces pasan estas cosas. Un mes tenemos 2 veces una luna llena porque no entra la energía de la luna en nuestro calendario. ¿Sí? Bueno, acá estamos con la energía de la luna llena en Capricornio. ¿Y qué significa esto? Bueno, primero les quiero contar un poco el mito de rápidamente, muy rápidamente, porque no les quiero aburrir. El mito de Capricornio. El mito de Capricornio tiene que ver con el fauno, tiene que ver con las cabras, tiene que ver con un montón de cosas. Para que nos demos una idea, nosotros seguimos una astrología que está sostenida por los mitos griegos y romanos. Entonces, nuestra astrología está basada en lo que sucede en el cielo astronómico del hemisferio norte. Así que si vos estás en el hemisferio sur, te estás enterando que en realidad estás en la energía opuesta de lo que estamos viviendo. Por eso yo insisto, porque como vivo en el hemisferio sur, insisto en que no nos extirpemos las energías, no seamos separatistas de energías, sino que tratemos de incluirlas a todas, ¿sí? Es lo que más va a enriquecer nuestra existencia, y lo interesante es que podamos observar el eje, más que solo la energía. Lo cierto es que la luna llena va a intensificar la energía de Capricornio en la fase lunar que tiene que ver con los cierres, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Hace 6 meses atrás sucedía la luna nueva en Capricornio.
Allá por enero, te invito a que pienses en qué andabas en tu vida, qué andaba pasando en tu vida en el que vos decías, bueno, a ver, había algún que otro tema que seguro andaba ahí como siendo una idea. Y probablemente 6 meses después, eso que fue una idea fue decantando, se fue moviendo energía tras energía, ciclo de energía tras ciclo de energía, hasta que llegamos a la luna llena en Capricornio. Así que la pregunta sería, ¿qué estás cerrando en este momento que hace 6 meses atrás andaba dando vueltas en tu cabeza simplemente como una idea? ¿Qué pasaba hace 6 meses atrás en tu vida? Y esto lo vas a responder vos. Yo no te voy a dar la respuesta porque no tengo ni idea. Pero lo cierto es que Capricornio es una energía que tiene mucho que ver con algo que sucedía mitológicamente y celebrativamente, podemos decir, en el hemisferio norte en estas épocas. Si nosotros nos ponemos a pensar, en el hemisferio norte estamos viviendo el verano. Acaba de pasar un mes apenas del solsticio de verano y la energía de Cáncer, que es la que está en la posición del Sol, el Sol está en Cáncer, no nos olvidemos de eso, el Sol en Cáncer nos marca eh, en tiempos antiguos, ¿verdad? O sea, lo que nos invita a reflexionar el signo de Cáncer tiene que ver con aquellas personas que gestionan los recursos para nutrir a su familia, ¿sí? Les estoy abreviando, pero al máximo, el mito de Cáncer. Bueno, el símbolo del cangrejo tiene que ver con que en esas épocas las personas comerciaban sus recursos, llevaban y traían, así esta cosa de trueque, llevaban y traían todos sus recursos a través de los ríos y a través de los mares, y era donde en el verano aparecían los hermosos cangrejitos en los puertos y andaban dando vueltas por ahí. Entonces, por eso es que en este momento estamos atravesando la energía de Cáncer. Lo cierto es que para el hemisferio sur es invierno. Y acá los cangrejos no los vas a ver hasta dentro de 6 meses. Entonces, nosotros tenemos más expresada la energía de la luna llena en este momento que la energía solar, ¿sí? Bien, la luna llena está en Capricornio. Entonces, cuando hablamos de Capricornio, nos tenemos que poner a pensar en lo que sucede en el Sol en Capricornio, ¿sí? El Sol en Capricornio va a acontecer en el hemisferio norte al momento en el que suceda el invierno. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con este mito? ¿Por qué la cabra? ¿Por qué la cabra pez? Se los voy a tratar de explicar lo más fácil y sencillo. La cabra, cuando llegaba el invierno, era un animal para los pueblos griegos y romanos que era como el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque era un animal que se utilizaba para muchas cosas. Entonces era un animal sagrado, porque se usaban sus pieles para cosas del hogar, para vestimenta, para abrigo. Abrigo, no se olviden que la vestimenta no era una cuestión de moda como sucede hoy, sino que tenía que ver con poder abrigarse en las épocas de mayor frío. Entonces las pieles de las cabras se usaban para ser tapados, para poder contener el calor del cuerpo. Eh, Se utilizaba su leche para hacer muchos derivados de la leche, como el queso, como otras cosas que utilizaban para alimentarse. Su carne, por supuesto, se utilizaba para comer. Entonces, cuando llegaba el invierno, lo cierto es que estos animales eran como contados desde un lugar en el que no había una gran cantidad de esos animales, sino que quedaban pocos, porque en el invierno los animales no se reproducen, no nacen animales en invierno. Excepto, bueno, no sé cómo pasará hoy con la industria, probablemente la industria debe haber transformado eso para que nazcan animales todo el año, pero como sucede con las frutas y las verduras, pero lo cierto es que en esa época no existía todavía el desarrollo tecnológico, genético y demás que existe al día de hoy. Entonces,
A los recursos de la naturaleza había que cuidarlos. Entonces, ¿qué hacían estas buenas gentes? Agarraban una cabra, un macho cabra, que era como, piensen que era aquel que fecundaba a las cabras para que puedan nacer nuevas cabritas. Entonces, tomaban al macho cabra, eh, le cortaban la garganta y con la sangre de esa cabra regaban los campos que luego iban a ser cosechados en la primavera, iban a ser sembrados en primavera para ser cosechados en el verano. Entonces, ¿por qué se hacía esto? ¿Era un acto de crueldad animal? No, era un acto de sacrificio ritual. ¿Qué significa esto? El sacrificio ritual viene de un acto de eh, honra y de pedido a la divinidad para que los campos sean fértiles y pueda haber existido el recurso, ¿sí? Entonces, si son más o menos eh, analíticos, se van a empezar a dar cuenta de qué se trata la energía de Capricornio, ¿no? Porque ya tenemos un sacrificio de por medio en donde la sangre se riega para que las cosas prosperen, ¿sí? Bien, esto era una actividad religiosa, ¿sí? Era sagrada. No es que se mataba un animal por pura crueldad, no. Eso hoy lo vemos desde la modernidad, pero en ese momento la gente era muy ritualista, eh, mm, poseía mucho pensamiento mágico, entonces obviamente que este sacrificio estaba dado en honra al animal que se sacrificaba, en honra a lo que se estaba pidiendo y en honra a los dioses que iban a lograr asistir a la humanidad para que esto suceda. Entonces, ahí aparece la figura de el carnero. Y si ustedes se lo ponen a ver, ese carnero después simbolizó al demonio. ¿Por qué simboliza al demonio? Porque luego la Iglesia Católica entiende que todo lo que tiene que ver con los ritualismos de viejos dioses, de antiguos dioses, le llama paganismo y es algo que empieza a ser repudiado. Cualquier eh, creencia que fuera por fuera de la religión católica o de las religiones conocidas iban a ser de índole pagano y obviamente iban a estar como moralmente penalizadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que el cabrito que había sido el símbolo de lo sagrado para las antiguas religiones pasa a ser un símbolo de lo pagano para las nuevas religiones, sobre todo para la Iglesia Católica, y pasa a ser un símbolo de lo diabólico o satánico, reconociendo moral y éticamente como algo que no había que hacer, ¿sí? Entonces, al carnerito este se le asigna la energía demoníaca, culturalmente hablando, pero sin embargo simbolizaba la conexión con Dios, ¿sí? La conexión con el gran espíritu y con la energía divina que nos asiste a los seres humanos a conseguir nuestros recursos. ¿Por qué a la cabra se le ve con una cola en el símbolo? Bueno, porque esto tiene que ver con un mito en el que dice que el fauno era aquel ser mitológico que avisaba de como de los desastres climáticos, ¿sí? Entonces, imagínense que el fauno en realidad era la cabra y entonces lo que pasaba era que los griegos y los romanos veían a las cabras bajar de las montañas cuando estaba por suceder una tormenta, entonces ellos entendían que cuando las cabras bajaban a las llanuras, cuando bajaban a las cercanías de los ríos, era que la tormenta se estaba acercando y probablemente eran tormentas muy fuertes, entonces ellos se daban cuenta de que iba a suceder un evento climatológico de una magnitud fuerte, incluso que podría haber generado algún daño o algo por el estilo, porque las cabras bajaban de las montañas. Entonces, ellos honran a estos animales muchísimo, porque ya empiezan a darse cuenta que para su sociedad cumplen miles de roles, y lo que se dice es que
el fauno que representa esta cabra era un ser mitológico al que Zeus un día lo ve correr de tifón, que vendría a ser ese desastre climático, pero era un dios. Vieron que los dioses a todas las cuestiones le asignan, los griegos a los dioses les asignan un montón de cosas. Entonces, bueno, la tormenta también era un dios que estaba en contra de este amigo fauno que representaba las cabras. Entonces, el fauno baja de la montaña y Zeus, en agradecimiento de que viene avisando que va a suceder un evento destructivo propiciado por el dios tifón, decide ayudarlo a meterse nada más y nada menos que en el río Nilo, y entonces lo ayuda al fauno a esconderse, y la forma en la que lo ayuda es que la mitad de su cuerpo lo convierte en pez, ¿sí? Entonces, esa otra mitad simboliza la forma en la que el fauno pudo sobrevivir de este monstruo tifón que lo estaba buscando para darle muerte, y que él en el río logra como esquivar esa muerte, esa presunta muerte, gracias a las bendiciones que Zeus le da. Entonces, bueno, aparece esa cola, aparece la cabra, aparece todo lo que simboliza también que ese sacrificio también muchas veces requiere de una gran capacidad de adaptabilidad. Entonces, todas esas energías se mueven en nuestro psiquismo colectivo. Diría mi amigo Jung, se mueven adentro nuestro cuando sucede la luna llena en Capricornio. Nos invita a revisar nuestros propios sacrificios, nos invita a revisar en qué destinamos nuestra sangre, si el uso de nuestra sangre está dado a un fin divino, o si estamos gastando y tirando sangre en cosas que no nos van a llevar a ningún lado. Nos habla de cuánta facilidad tenemos para adaptarnos a las situaciones, a las circunstancias que nos rodean, si vivimos sobreadaptados o si por el contrario tenemos mucha rigidez interna. Y sobre todo también me gusta esto del vínculo entre la tierra y el agua, que también para la astrología el elemento tierra y el elemento agua son opuestos complementarios. Si ustedes lo ven en la naturaleza van a entender por qué. Cuando hay un montón de agua, la tierra sirve para contenerla, pero cuando el agua excede la cantidad de tierra, arma lodo y desarma cualquier tipo de estructura que la tierra venga a proveer. Con lo cual, ustedes se van a dar cuenta que son en la naturaleza incluso elementos que trabajan muy bien entre sí, porque, por ejemplo, el agua cuando riega la tierra ayuda a que esa tierra sea fértil, ¿sí? Cuando el río encuentra un cauce, puede viajar más rápido. Las aguas se mueven más rápido encausadas que cuando están en una gran dimensión. Se pueden dar cuenta de la diferencia entre un océano y un arroyo, ¿no? Entonces, se van a dar cuenta en la naturaleza que esos dos elementos conviven entre sí, y a pesar de parecer muy opuestos, en realidad tienen que trabajar juntos. Por eso el eje es Cáncer, que pertenece a un signo de agua, y Capricornio, que pertenece a un signo de tierra. La diferencia está en que Cáncer es el primer signo de agua, es decir, que corresponde a la conciencia del cuerpo físico, mientras que Capricornio es el último signo de tierra y pertenece a la conciencia del espíritu. Entonces, cuerpo y espíritu, agua y tierra, hacen la complementariedad de este eje, donde esta luna llena nos invita a preguntarnos un montón de cosas sobre nosotras, nosotros, nosotres mismos, ¿sí? El eje le han dado por llamar el eje de la pertenencia. ¿Por qué? Porque Cáncer de alguna manera la primer conciencia que nosotros tomamos de sociabilidad en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, uno no, en general, no nace guacho. En general, uno nace con una familia más o menos disfuncional, pero familia al fin, ¿sí? En un contexto familiar. Puede que a lo mejor no esté la madre, no esté el padre, pero haya gente adulta que
organiza lo que socialmente hemos confluido en llamarle una familia, ¿sí? Aunque no sean lazos sanguíneos, pueden ser lazos de amor y de afecto, pero siempre más o menos tenemos una familia pequeña, grande, inmensa, diminuta, cuasi inexistente, pero una familia, un sentido de familia vamos a tener. El sentido de familia corresponde a Cáncer, mientras que Capricornio es el eje de pertenencia en el mundo. ¿Cómo nosotros salimos al mundo? ¿Desde dónde salimos al mundo? ¿A qué mundo queremos pertenecer? Ahí nos preguntamos cuando hablamos del mundo si de verdad existe un único mundo o si cada uno tiene un mundo interno. Entonces, bueno, yo creo que un poco de las dos cosas. Si nos ponemos literales, hay un solo mundo, ¿sí? Y por eso hay que bregar por el buen manejo del recurso y dejar de destruir el planeta. Pero si uno se lo pone a pensar internamente, de acuerdo a la conciencia que nosotros tengamos de ese mundo y a nuestra percepción, es el mundo que vamos a habitar. Entonces, este eje nos invita a ver cómo nos relacionamos con los otros. ¿Sí? Van a aparecer las cuestiones de los vínculos, por supuesto. Va a aparecer cómo desde vincularnos con los demás nosotros hacemos sacrificios, cómo nos sacrificamos por quién, por el otro, por mí mismo, ¿por qué? Por una meta, por un objetivo. ¿Nos estamos sacrificando o no nos estamos sacrificando? ¿Nos estamos sobreadaptando o estamos siendo inflexibles? Muchas cosas empiezan a aparecer con la energía de esta luna, con la energía de este eje, y para eso encima le vamos a sumar la energía del otro cuadrante, que sigue hablando además de lo mismo. O sea, los cuadrantes no es que nos van a disociar, sino que nos van a intentar integrarnos, ¿sí? Entonces, el otro cuadrante no es ni nada más ni nada menos que el cuadrante de Aries y Libra, que corresponde a la energía del yo y el nosotros. Por eso les digo que este cuadrante es un cuadrante que siempre nos va a traer esta cosa de, bueno, a ver, cómo yo me vinculo con los demás, cómo yo me vinculo con el mundo, cuál es mi lugar en este mundo, cuál es mi lugar en la familia. Puede que aparezcan estas preguntas de, bueno, mis roles de pertenencia y demás, ¿no? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿A dónde pertenezco? ¿A dónde no pertenezco? Y algo de esto tiene que ver con toda la energía que nos trae la luna llena. El sol está saliendo de Cáncer, ya hoy esto que les decía, ya está en la energía de Leo el día de hoy, pero bueno, de alguna manera este salto tiene más que ver, o sea, más que ver con más de lo mismo, ¿sí? La familia, qué lugar ocupo yo en mis vínculos afectivos, cuáles son mis formas de vincularme, cuáles son mis apegos, ¿no? De qué manera yo me vinculo con lo que me rodea, cercano, afectivo, en esa estaba el sol, hasta que de golpe pasó a Leo y dijo, bueno, ok, todo bien con todo lo que me rodea, pero ¿y yo qué lugar en el mundo quiero ocupar, ¿no? Entonces, ¿qué lugar en la familia quiero ocupar? Entonces son los lugares heredados, ojota esto, los lugares heredados versus el lugar que yo quiero ocupar, ¿sí? Algo que nace de mi propia voluntad. Luego tenemos el último grado de Capricornio en la luna. Dicen, astrológicamente se dice que cuando la luna o cualquier luminario planeta pasa por el último grado, lo que sucede es como que ya hizo un recorrido por todos los grados anteriores, entonces tiene como una especie de maestría energética, ¿sí? En donde todo lo demás ya lo vivió. Entonces, toda esta pertenencia, todo este sacrificio, todo esto de entrega a lo divino, la adaptabilidad, la inflexibilidad, los patrones heredados, son cosas que esta luna nos invita como a ponerle un moño a todo eso, ¿no? Es como decir, bueno, a ver, ya es hora de deshacerse de esto, de cambiar ciertas cosas ya. Sí. No cambiar sería resistirse al cambio. Y el cambio es lo que es natural en la naturaleza. Sí. La naturaleza cambia y por lógica, consecuencia, nosotros somos naturaleza, con lo cual nosotros vamos a cambiar también. Si nos resistimos al cambio, si nos da miedo cambiar al punto inconsciente muchas veces en que nos seguimos aferrando a cosas que ya no vibran más en nuestras energías, que ya no sirven
para lo que nos rodea, ya no hay un vínculo sano con eso que está sucediendo, simplemente estamos quedándonos en lugares porque son conocidos, pero no porque verdaderamente tengamos que estar ahí, ni querramos estar ahí, ni sea el plan de nuestra alma estar ahí, ni nada por el estilo. Simplemente nos quedamos ahí porque es lo que conocemos. Es lo estable y es lo seguro. Y bueno, y en esta sociedad tenemos una cultura de extra exacerbación de la búsqueda de seguridad. Entonces, obviamente que muchas veces eh, terminamos relegando nuestra felicidad en búsqueda de seguridad y terminamos pagando la segunda con la primera, ¿sí? Entonces, dejamos de lado nuestra felicidad por seguir sosteniendo lo seguro y ahí es donde viene muchas veces los momentos de cambios más intempestivos, cuando el cambio llega a pesar nuestro, ¿sí? Bien, ¿qué máscara de uno mismo se está cayendo? Yo siento que esta luna habla tanto de lo vincular, de uno con lo otro con uno, y el rol de uno con lo otro, y las identificaciones que tenemos de mi servicio a lo que me rodea, mi lugar en lo que me rodea, que hay una invitación muy profunda de ir soltando ciertas máscaras, que es como, bueno, ok, yo estoy haciendo esto, pero yo me identifico con esto. Me sigo identificando con esto. Toda mi vida, no sé, escuché X tipo de música. Y llega el cierto momento de la vida en donde uno ya no escucha más esa música. Por lógica, consecuencia, la edad, la vejez, el cambio, la transformación. Sería iluso creer que uno va a ser el mismo desde que nace hasta que se muere. O sea, incluso sería raro, sería hasta insano, digo yo. ¿No? Es como, sería medio enfermizo intentar ser el mismo desde que nací hasta que me morí, porque hay un montón de transformaciones físicas a las que no le estaríamos dando lugar. Entonces, es importante como aceptar que uno va a cambiar en la vida, que la vida nos va a cambiar, que muchas cosas van a invitarnos a una transformación. Entonces, ser conscientes de estas transformaciones, ser conscientes de lo que hay que dejar ir, ser conscientes de lo que hay que cambiar para vivir mejor, en mayor bienestar interno. No estoy hablando de recursos, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de una mejor posición económica, estoy hablando simplemente de las cosas que nosotros mismos somos y hacemos que nos hacen daño a nosotros mismos. Entonces, hay formas de pensar, formas de sentir, formas de comunicarnos, formas de vincularnos con todo lo que nos rodea que muchas veces nos hacen mucho daño. Y entonces nos llevan a lugares de dolor que esta luna ciertamente nos va a invitar a ser conscientes y decir, bueno, esto ya no da para más, ¿sí? Bien, trae iluminación a formas de ser o hacer que no permiten que uno siga creciendo, que uno siga expandiéndose. Este es un lindo eje para trabajar la maduración de cosas que son necesarias cambiar para poder expandirnos, para poder crecer. Y hay una frase muy hermosa que para mí resume mucho la energía de esta luna, que es cuidado en estar más tiempo en donde debes que en donde querés. Esto que también tiene que ver con esa frase muy budista que dice que si uno pone la seguridad por encima de la felicidad, va a terminar pagando con la felicidad la seguridad. Entonces, nada, lindas frases. Como si fuera poco, hoy es el día en el que la Santísima Iglesia Católica decidió que sea el día de María Magdalena. Acá a todas las personas que trabajan con la energía de María Magdalena, les voy a compartir una pregunta que me desperté haciéndome a mí misma y se las voy a extender. Por supuesto, no tengo las respuestas porque no tengo las respuestas de casi nada en mi vida, pero sí hay algo que me gustaría como compartir de esta pregunta que me apareció interna, que es si realmente sería apropiado festejar o celebrar o conmemorar o recordar o lo que quieran la energía de María Magdalena el día que fue asignada
por la Iglesia Católica. Y se los voy a decir por qué. ¿Por qué yo pienso en esta pregunta? Para que entre todos encontremos una respuesta, ¿sí? Yo no tengo las respuestas, pero lo cierto es que María Magdalena fue una de las 12 apóstoles que acompañaron a Jesús en sus momentos de divulgación de la espiritualidad en las que Jesús como profeta iba pregonando y compartiendo sabiduría espiritual, conocimiento, conciencia, lo que quieran. Ella formaba parte de ese grupo en el que él se apoyaba y compartía los viajes de un lado hacia el otro, compartiendo la sabiduría divina. Se dice que es el apóstol de los apóstoles porque cuando ella va a ungir el cuerpo de Jesús, supuestamente muerto, luego de haberlo bajado de la crucifixión, ella no se encuentra con el cuerpo de Jesús, sino por el contrario se encuentra con el espíritu de Jesús sin su cuerpo, diciéndole que la resurrección había sucedido. Y entonces ella lleva el conocimiento de que Jesús, de que el Cristo había resurgido luego de su muerte en la cruz. Había resucitado, ¿sí? Entonces, lo que se entiende es que si se le presenta a María Magdalena, es justamente porque ella era el apóstol más cercano a entender la sabiduría del profeta que fue Jesucristo. Entonces, lo que sucedió es que 5 siglos después, la iglesia, de haber muerto Jesucristo, la iglesia decide que María Magdalena era una prostituta a la que Jesús más o menos le salvó la vida. Más o menos. Estoy resumiendo mucho la historia porque ya van 36 minutos de cháchara. Pero lo cierto es que lo que sucede a partir de ahí es que en 1600 y pico, 1800 y pico, empieza a ver el día de María Magdalena, el día de María Magdalena, pero es esto, siempre la penitencia, esta cosa del penitente, ¿sí? La persona que sigue pagando en vida por sus pecados. Entonces estaba relegada a la condición de pecadora, estaba relegada a la condición de una mujer, de una mala vida, que iba a tener que pagar sus pecados durante toda su vida y toda su existencia. Recién lo cierto es que para 1969, estamos hablando de casi 2 siglos, con la revolución femenina en el medio, uno de los papas, ya no me acuerdo los nombres, discúlpenme por la falta de precisión, decide sacarle el nombre de penitente al día de María Magdalena porque es como, bueno, ya está, chicos, dejemos de decir esto, me parece un montón, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya pasado a ser el apóstol de los apóstoles a la prostituta de Jesús? Es un montón. Entonces, bueno, le sacaron el coso de, bueno, incluso otras corrientes que no son la Iglesia Católica, otras corrientes dicen que María Magdalena, María de Betania y María la pecadora es la misma mujer. Están hablando de del mismo ícono religioso. Y para 1988, el Papa Juan Pablo II, hace poquito, yo ya había nacido, imagínense, decide cómo santificarla de alguna manera, asignarle esto del 22 de julio, incluirla, vuelve a nombrar a la figura de María Magdalena como el apóstol de los apóstoles. Entonces ya si el Papa está habilitando esto, ya es un montón, ¿no? Entonces, bueno, vuelve ella a su figura de ser el apóstol de los apóstoles, 1988, 88, acá, sí, hace un ratito. Para la humanidad es un ratito. Y para el 2016,
para el 2016 se la santifica. ¿Qué significa esto? La Iglesia Católica dice en el 2016, señores, a partir de ahora, el Día de María Magdalena se puede festejar. Vamos a celebrar la figura de María Magdalena. 2016, yo ya tenía 30 años para el 2016. Entonces, ¿qué sucede? A la señora María Magdalena no solo que se la dejó de tratar como prostituta, se la dejó de tratar como penitente, se le volvió a asignar el sentido de ser la apóstola de los apóstoles, sino que además se puede celebrar su día. Pero lo cierto es que la espiritualidad femenina y el culto a María Magdalena consideran otra cosa de María Magdalena. Consideran que María Magdalena no solo fue un apóstol, sino que también fue un sostén importante para Jesucristo. Muchos piensan que los profetas no pueden manifestarse solo en la polaridad de uno de los géneros que manifiesta la humanidad, manifiesta la creación, hablando de las leyes herméticas, el principio de género, sino que si hay un hombre, tiene que haber una mujer que comparta esa misma energía. Entonces puede que haya sido el complemento crístico de la energía que luego Jesucristo iba a encarnar. Entonces podría ser nuestra Magda crística, le podríamos decir. Entonces, para el culto de la diosa, María Magdalena podría haber sido la mujer de Jesús. Podría haber sido su esposa, o como fuera que en ese momento se creaba un vínculo sagrado entre un hombre y una mujer, no tengo ni idea. Pero lo cierto es que yo me pregunto si hoy todos adherimos a este día. Y si adherimos a este día, estaría bueno preguntarse si queremos adherir a que este sea su día. Porque fue una asignación como un reconocimiento de una energía que nunca la reconoció. Entonces, ¿por qué yo, si creo en María Magdalena, si trabajo con su energía, si me involucro con su energía, adheriría al reconocimiento de una entidad que nunca la reconoció? ¿Qué lo sentimos? ¿Como una batalla ganada? No lo sé. Me lo pregunto, realmente de corazón no tengo la respuesta. Yo solo dejo el cuestionamiento ahí. Siento que hay una fecha muy hermosa que son 6 días antes del proceso de la crucifixión de Jesús. Ella le unge los pies con sus lágrimas, dice. Uno de los evangelios, creo, no lo sé. Se dice que unge los pies con sus lágrimas. ¿Por qué? Porque en el servicio que ella hace como sacerdotisa, una de las cosas que hacía era el lavado de pies para reconocer el camino y honrar a ese ser que, bueno, en este caso era Jesucristo. O Jesús, todavía no era Cristo. Pero ella lo hace 6 días antes de que a él lo crucificaran. Y yo creo que ese lavado, eso que dice, ese pasaje en el que ella le limpia o le lava los pies con sus lágrimas, debe tener que ver en que los apóstoles ya sabían lo que iba a pasar. No es que los agarran desprevistos. Entonces, quizás su llanto sea de dolor, quizás sea de redención, quizás sea de honrar a algo que iba a dejar de existir tal cual como se lo conocía. ¿Qué pasa si festejamos el Día de María Magdalena 6 días antes de Pascuas, por ejemplo? ¿No? Digo, qué sé yo, no sé, me pregunto, simplemente me pregunto. ¿Es el mejor día para? Obviamente que hay una adhesión mundial a este día, entonces la energía se hace más fuerte y eso también lo entiendo y es real.
Pero bueno, a mí me gusta cuestionar todo, no me gusta naturalizar las cosas. Entonces, como lo cuestiono, yo les comparto mi cuestionamiento. A lo mejor sirve y a lo mejor no sirve. Y está muy bien que no sirva tampoco. Hoy es la luna del ciervo o del trueno para el hemisferio norte porque los ciervos en la naturaleza se apareaban en estas épocas, entonces en las altas tierras del hemisferio norte podíamos ver ciervos astados dando vueltas de un lado para el otro, un animal sagrado para los celtas, simbolismo de el guardián o el protector de la energía femenina, que era completamente sagrada para los celtas, entonces simbolizaba la sagrada energía masculina que protegía a la sagrada energía femenina o a la sagrada energía de la naturaleza. Entonces, una hermosa luna para honrar las energías. También se la llama la luna del trueno porque es momento de lluvias, es momento de tormentas, las tormentas, famosas tormentas de verano que a veces vienen intempestivas. Y para los Mohawk, que es una tribu de pueblos originarios de América del Norte, se decía que era la luna del tiempo de mucha maduración. Lo traje el símbolo de los Mohawk porque siempre creo que son una de los grandes pueblos originarios con una gran sabiduría espiritual aplicada a lo simple, que es lo que me gusta a mí. Lo espiritual aplicado a lo simple, no me gusta lo espiritual complejo. Entonces, tenemos la luna del tiempo de mucha maduración para el hemisferio norte, para el hemisferio norte. Si estás en el hemisferio sur, tu mood, tu energía es otra, completamente distinta. Hemisferio norte, tiempo de maduración, tiempo de madurar lo que está dentro nuestro, porque afuera las cosas están madurando. Entonces, si las cosas maduran afuera, la invitación es a madurar adentro. Para el hemisferio sur se vino la luna del lobo o la luna de hielo. ¿Por qué? Invierno, chicos, invierno, hace frío. Los lobos se juntan en manada para salir a cazar. Y como cazan de noche, le aullan a la luna. ¿Por qué aullaban a la luna? Porque en la casa, por ahí, se separaban entre sí. Entonces los lobos empezaban a llamarse para decir, ¡hey, estamos acá! ¡Acá estamos! Entonces, bueno, en ese aúlle para llamar a la manada, para volver a reunir a todos los que habían salido a cazar, es que el lobo aúlla a la luna. Entonces también puede ser una gran luna para que las personas que tienen tendencia a convertirse en hombres lobo comience a generarse la transformación, ¿sí? Si sos el séptimo hijo de una familia de hijos abundantes, ojo, porque a lo mejor en esta luna te vas a transformar en lobo. Bien. No tengo más que compartirles de esta hermosa luna llena. Espero que les haya gustado su energía. Espero que algo de todo lo compartido les haya gustado. Le voy a dejar en otro link, en otro video, una bendición. La energía de la luna llena es muy buena para hacer bendiciones del útero, porque el sol ilumina la luna, entonces podemos llenar nuestro útero de bendiciones, sobre todo para las mujeres que hayan trabajado mucho lo que es la sanación del útero. El útero cuando se sana, se vacía nuevamente, el contacto con el vacío es sagrado, pero el contacto con la bendición de ese útero vacío es la forma en la que llenamos nuestro útero de energías que sirvan a nuestro espíritu, a nuestra alma, a la divinidad o a lo que deseemos que sirva con conciencia, ¿sí? Empezamos a tomar conciencia de a dónde vamos a dejar esa energía de creación de nuestro útero. Bueno, si llegaste hasta acá y me fumaste este capítulo como si fuera una serie de Netflix, te abrazo profundo, un abrazo de gol inmenso te doy. Gracias por haberme escuchado, gracias por haber compartido todo este amor, toda esta sabiduría y todo lo que nos reunió el día de hoy. Volveré la próxima luna llena, ya con la luna llena de Acuario, a traer energías de renovación.